El teatro es fundamentalmente descubrimiento. Del teatro, de la vida, de las relaciones. Si no utilizamos todo lo que nos rodea, el teatro se convierte en una gran mentira imposible de conmover. ¡Ahora yo podría sorber sangre caliente! Y ejecutar tales horrores que el día se estremeciera al contemplarlos. Calma, Hamlet. Calma. Vamos primero al baile. Amigo, querido amigo, amigo mío, el faro de mi alma, en cada suspiro, en cada mirada, como si el tiempo fuera producto de mi inconsciencia, la vida sigue. ¿Y tú? Sigues impreso en mi existencia, tu recuerdo me atrapa. Corriendo por los senderos del desconocimiento, descubriendo los secretos del espíritu. Persona que vive en nuestros corazones, mi querido amigo. Es difícil hablar de alguien que para mí ha sido, bueno, pues mi mejor amigo, mi hermano, ¿no? Porque desde que éramos niños, desde que íbamos a Parvulitos, que se llamaba el preescolar, por aquel entonces, hasta que falleció, pues nuestra amistad fue creciendo no solo a nivel humano, sino a nivel profesional. Nuestra pasión era el teatro y entonces cada vez que nos juntábamos a mí se me pasaban las horas y esto que descubres que es para mí la piedra de toque, como el termómetro perfecto para saber qué grado, qué nivel de amistad tienes con alguien, ¿no? Se me pasaba el tiempo volando y cuando estaba con Ricardo estaba verdaderamente a gusto, aunque fuera hablando de nada, simplemente estar era algo que me producía un placer infinito, ¿no? Para mí parte desde que es vital en mi vida, es ese recuerdo con Ricardo, desde esos inicios hasta el final, ¿no? Yo tengo un recuerdo pues, no sé, de los 6 años, no sé si a los 6 años se tienen recuerdos, sí, supongo que sí, a los 4 o 5 años, de estar allí en su casa, en casa de Ricardo, con un montón de niños, que probablemente estuvieras tú también, a ti no te recuerdo. Ricardo es uno más de mi familia, en el que se cuenta como si fuera el hermano. Nos vamos de vacaciones juntos, estudiamos juntos, salimos juntos. Eso con 10 años, 11 años, 12 años. Ahí es donde comienza nuestra andadura, ¿no?, en la vida. Yo recuerdo cuando éramos niños, pues esto que iba a hacer los deberes a su casa, ni siquiera a su casa, los hacíamos en la escalera de su casa, ¿no? La casa de Ricardo era muy chiquitita, eran muchos hermanos, también vivía su abuela, entonces recuerdo que hacíamos los deberes ahí en la escalera, ¿no?
Era un niño muy tímido, el típico niño que a la hora de los recreos no se relaciona con nadie. Se quedaba siempre como apartado del resto de los compañeros. Era pequeñito, con gafas, y sí, tímido y de los que se camufla en la masa. Así lo recuerdo. Yo también me sentía dentro de ese gremio. No era ni el líder ni nada por el estilo. Tanto Ricardo como yo pues, somos niños de barrio, de un barrio de Pajarillos en concreto, que por aquel entonces Pajarillos era un barrio en construcción. Éramos gente muy humilde, con un nivel educativo, pues íbamos todos al Colegio Santiago López, muy básico, en fin, mucha diferencia con otras zonas de Valladolid. Entonces de repente llegaron los salesianos y montaron este centro juvenil. Y del colegio, digamos que nos fueron reclutando, que estaríamos nosotros en quinto de GB. Así. Y fuimos subiendo aquí y esta gente ya dinamizó mucho todo el tema cultural del barrio. La primera vez que nos subimos a un escenario, que yo creo que fue ahí a la misma vez, pues podríamos tener, no sé, 10 años, 11 años, que había una cosa... Que en el centro juvenil, en el Bosco, en ese teatro que había, en ese centro juvenil que había en nuestro barrio, que era un páramo en todos los sentidos, físico y cultural y social, pues aparecieron esos salesianos que hicieron un centro juvenil donde hacían diferentes actividades y entre ellas estaba teatro. Ahí fue donde conocí a Ricardo de otra manera, ¿no? Se me ocurrió convocar un grupo de teatro para todo ese grupo de adolescentes que estaban prácticamente sin hacer nada, y es ahí donde conocí a Ricardo porque fue de los primeros que se apuntó al grupo de teatro. Teníamos 3 días a la semana en ensayo, pero luego se alargaba y estaban ellos prácticamente todos los días, incluido el domingo. Hacíamos, bueno, pues todas las locuras que se le ocurrían a Siro, ¿no? Que lo primero así gordo fue una cosa que se llama un espectáculo que se llamaba El Mundo de las Tablas. Era un espectáculo bastante insólito, ¿no? Donde se mezclaban toda esta serie de disciplinas y era un grupo de teatro que iba a ensayar, ese era el hilo conductor, y el grupo de teatro éramos nosotros, y luego pues en ese ensayo supuestamente la ficción era un día de ensayo, ¿no? Cada año hacíamos un espectáculo, además de participar en varios festivales y demás, ¿no? Nos abrieron las puertas en la cabeza. Sí. Luego los que eran residentes, que nosotros pensábamos que eran curas, pero era gente súper majísima, muy abierta a la gente joven. Y yo creo que eso nos apartó también de... Claro, luego fueron los años duros, de la droga, de otras historias, ostras, ¿no? Aquí en este barrio era muy chungo, ¿no? Entonces, digamos que los muchachos que subimos aquí tuvimos suerte. Estuvimos un poco ahí amparados suerte, y un poco nos apartaron de todo ese rollo. Sí, ¿no? pero la línea salesiana, la verdad que es en el aspecto de cuidar a la gente joven impresionante, ¿no? Y ahí, yo no sé con cuántos años, pero probablemente con 16 años, 15, 16 años, Siro empezó en esos campamentos, porque era todo en torno al teatro, la danza. Empezó a hablarnos de diferentes autores que hasta esa fecha no teníamos conciencia, ¿no?, de que existieran. Pues empezamos a hablar de Stanislavski, a leer cosas de Stanislavski, de Meyerhold, de Grotowski. Nos despertó todo ese hambre por leer y por conocer a esos autores. Justamente en ese momento, cuando entramos en este taller, Ricardo empieza a despuntar. Se encuentra a sí mismo, se encuentra con el mundo del teatro y se expresa abiertamente, y es cuando empieza a descubrirse
asimismo que su verdadera vocación es el teatro. Y esta gente aquí empezó a hacer cosas pues hasta el punto de hacer un teatro, de coger a chicos como fue el caso de Ricardo, de Roberto, de Gabriel, empezar a hacer cosas, en fin, a trabajar la cultura y Ricardo, pues, en fin, tenía unas cualidades impresionantes, ¿no? Y digamos que esto le dio, fue una pista, como una pista de atletismo, una pista de despegue. Sí. Era un contexto donde nos lo pasábamos muy bien y no era sinónimo de esfuerzo desagradable, ni mucho menos, ¿no? Era una etapa muy divertida, muy festiva, también de mucho rollo hormonal adolescente, ¿no? De rollo entre ellos, ¿no? Entre las amistades, las parejas que iban formando entre ellos, y a mí me tocaba un poco lidiar todo ese mundo afectivo. Al final de esos 3 primeros años hicimos un musical, Juan Soñador, que estuvimos de gira un año por toda España, y posteriormente el musical que nos encargaron para el Encuentro Mundial de la Juventud. Luego ya cada uno trascendimos el colegio, unos al instituto, otros a la FP. Ricardo fue a FP. Sí, sí. De todas las maneras sabíamos que queríamos continuar estudiando y hicimos algunos pequeños seminarios, cursos de interpretación que se hacían en la ciudad. Recuerdo uno que lo hacía el Teatro Corsario, etcétera, etcétera. Y ahí sabíamos que el paso siguiente era entrar en la escuela, que fue lo que hicimos. Nos preparamos durante un verano las pruebas para luego presentarnos a las pruebas de acceso a la Escuela de Arte Dramático. Lo hicimos, nos cogieron en el mismo grupo. Como alumno, Ricardo era muy entregado, muy responsable, muy compañero de sus compañeros, con mucho sentido del humor. Esa sonrisa, ¿no?, que tenía, y un carácter que sabía ser fuerte cuando había que luchar por algo importante y defender sus convicciones, pero en el trabajo del día, en estar con él, pues todo era muy fácil. Y ahí estuvimos tres años, que fue, yo creo que una época dorada de conocimiento del teatro y de experimentación. Cristalizó ese proceso pedagógico en un montaje de una obra de Shakespeare. Te estoy hablando de 1989. En este país se tenía un respeto enorme a Shakespeare, entonces no lo montaba casi nadie. A mí el director de la escuela, Fernando Herrero, me dijo: ¿pero por qué les pones cosas tan difíciles? Y estaba Ricardo increíble, increíble. Hacía el bufón Tastón, con toda su estatura, su delgadez potenciada, porque pues unos zapatones grandes y maravilloso. Con una relajación salía a escena, parecía que llevaba toda la vida ahí. Y luego, cuando ya acabamos la escuela, a nivel profesional, yo creo que Ricardo no lo tuvo nada fácil, no fue una carrera fácil, la suya fue de estas carreras que se sacan con esfuerzo y con mucho trabajo. Pocas cosas le regalaron, ¿no? Y cuando nos veíamos, pues me iba comentando sus luchas, esfuerzos, peleas, ¿no?, para poder en un primer momento acceder al mundo profesional, ¿no?, o aquí en Madrid, ¿no?, ese momento que para él fue bastante crítico. Pero la verdad es que sí, una personalidad también muy luchadora, ¿no? Es cierto que cuando fueron a Madrid, pues yo creo que ahí no encontró el carril, porque supongo que la suerte tiene que ayudarte, ¿no? Y quizás en Madrid a él no le ayudó, pero vamos, hubiera sido un tío formidable allí, ¿eh? Y aquí luego se dedicó más, yo creo, a hacer escuela, ¿no? A medida que fue avanzando en su
aprendizaje en el teatro, en su incursión en el teatro y viviendo todo eso, eso se fue consolidando mucho más, ¿no? Se empapaba, escaneaba absolutamente todo y luego hacía muchísimas preguntas en cuanto a la metodología, en cuanto a las escuelas, en cuanto al ejercicio, en cuanto a las emociones. Era muy coherente, muy íntegro, ¿no?, en sus principios, en su amor al teatro, muy leal. Solamente con su presencia se hacía imprescindible. Sí, pero con unas cualidades innatas desde niño que no ha hecho más que mejorarlas. Yo cuando lo he visto en algún trabajo ya de adulto se me ha sorprendido un poco la seriedad, la rigurosidad, ¿no? Pero ya de chaval no tenía ningún tipo de complejo, actuaba con absoluta naturalidad, lo bordaba. Un desparpajo que era increíble. Yo creo que no tenía ningún secreto a nivel personal y a todos los niveles que no compartiera con él. Era mi cómplice, yo creo que éramos en ese sentido, y yo creo que era su cómplice también. Y no sé, para mí era una de las personas más valiosas de mi vida. Suena este tango para mí, que el viejo acordeón desafine las notas, mientras me rompe la voz. Toca este tango solo para mí, para ver si me ahoga el dolor, la amargura de vivir sin ti, para ver si me ahoga el dolor, la amargura de vivir sin ti. ¿Dónde estás? Si el frío congela y el calor quema, ¿por qué este dolor en el vacío? Pero la vida sigue. Crees que te has ido. Y continúas aquí, sin abandonar tu ciudad, único en esencia, honesto en presencia. 1000 veces perdido y 1000 veces sin sentido, pero siempre amado. Tu amor en el aire y en el viento y en el cielo. En los océanos castellanos. ¿Qué es más noble para el espíritu? Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna, o tomar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndoles frente a acabar con ella. Morir. Dormir. No más. Y pensar que con un sueño damos fin al pesar del corazón. En el aula de teatro, lo que hacíamos fundamentalmente y ante todo es enseñar a hacer teatro. Quizás de una forma diferente, nos parecía interesante tener la seguridad de una continua intromisión, en el buen sentido de la palabra, una continua intervención o deseo de estar ahí para descubrirse a sí mismos y para descubrir también la forma de conectar bien, mejor, si se puede hacer mejor, con el público. Yo entro en un mes de febrero, el curso estaba requete empezado y el mismo día que entro a trabajar, bueno, a estudiar en el aula, es el día que conozco a Ricardo y empezamos a trabajar la Celestina. Además él era Pármeno, creo recordar, yo era Sempronio y tuvimos pues ya desde el principio un juego de complicidad porque la primera cosita que hice en teatro fue con él.
él me ayudó a hacer 7 montajes. Casi todos los expertos coinciden en que el amor se engendra con el matrimonio. ¡No! En el Avaro de Molière, que fue uno de nuestros 7 montajes juntos y, por cierto, el más exitoso de todos por parte del público. Padre, verás, a mí Mariana no me gusta, ya te lo he dicho antes, pero por ti, para que tú no sufras, bien, me caso con ella si es lo que tú deseas. No, por favor. Yo no soy ese déspota que tú crees. Yo me acuerdo la última función que hicimos en Madrid, la última de todas, a alguien se le ocurrió hacer una broma, ¿no? Eduardo Usillos, y salía con una peluca muy rizada, pues se quitó la peluca y se la metió bajo el brazo al Avaro, a Juan Antonio Quintana. Aquello nos empezó a descolocar a todos y bueno, pues no fuimos capaces de acabar la escena, ni Ricardo, que era de piedra, fue capaz de acabarla, nos empezó a dar la risa a todos, el público riéndose. Bueno, fue tremendo, fue, yo creo, uno de los momentos más divertidos que recuerdo de aquellos años. Yo trabajé en muchos espectáculos con él en la compañía de mi padre. Hicimos Don Duardos, que hacíamos de pareja, El Avaro, Tío Vania, en Sonatas de Espectros, hicimos muchas cosas. He tenido varios directores conmigo trabajando a la par y ninguno ha llegado a esa hondura, a esa multitud de detalles que requieren una organización y una preparación. Continuamente le consultaba, porque yo sabía que él lo tenía todo previamente estudiado. Darme esa vida, tan despiadada, tan tristeza, ya mi paz está perdida. Las escuelas de arte dramático se plantearon con 4 cursos y el 4.º curso se pensó que fuera un curso pragmático en el que se unieran todas las materias que se habían dado hasta entonces y que se hiciera también un montaje. Y entonces se contrató a Ricardo para que hiciera montajes como director. Nos unió que éramos la generación de profesores que veníamos de la propia escuela, entonces en cierta manera nos juntamos a trabajar, nos necesitábamos un poco para mostrar un poco nuestro trabajo, nuestra forma de hacer un poco diferente. Fueron bastante tiempo, casi 15 años, entonces es muchísimo tiempo de evolución personal. Ahí es donde los dos crecimos realmente como directores y como pedagogos, porque experimentábamos cada día. Era un hombre que vivía para su profesión y para encontrar también la excelencia en lo que hacía, ¿no? Y siempre estaba investigando, siempre iba más allá de los textos, ¿no? No estaba tan centrado en la colocación, en escena, en el movimiento, sino que sobre todo él buscaba que el actor reflexionara sobre lo que estaba haciendo, ¿no? que reflexionara sobre las motivaciones del personaje, que encontrara las causas de todo lo que sucede, de por qué el personaje decía una cosa de una manera o de otra. Él fue además pionero en eso, porque fue abriendo, éramos jóvenes, los jóvenes profesores con responsabilidad que habíamos salido de la propia escuela. Entonces era una mirada, andábamos innovando, buscando nuestras formas de integrar y continuar un poco la pedagogía que nos habían propuesto nuestros propios profesores que estaban en la escuela. Pero era un hombre, aparte de sus características como actor, que tenía un enorme talento y bueno, todas las cualidades, ¿no? La voz, el cuerpo, la expresividad, el alma. Era un compañero maravilloso. Yo creo que de toda esa época, que es muy emocionante para mí porque es donde yo me he formado y los primeros pasos, ¿no? de verdad, de contacto con lo que es una compañía, un grupo de gente, yo creo que él era fundamental. Ricardo tenía 2 familias, nosotros y su familia de teatro. Entonces, tampoco disfrutábamos mucho de él, porque él hacía muchas horas fuera de casa. Pero bueno, cuando podía estar con nosotros, pues nos dedicaba su tiempo. Y un día charlando, lo típico, teníamos que hacer Hamlet tú y yo, y así salió. Empezamos a producir el proyecto y ahí es como trabajamos profesionalmente.
Me retaba y yo le retaba a él a intentar buscar registros artísticos, registros actorales diferentes. Pues porque estábamos en ese punto, en el punto de apasionarnos por la interpretación los dos, porque los dos éramos profesores de interpretación. Cuando la cabeza deja de manejarnos y perdemos el miedo al error, es cuando encontramos el material emocional necesario para iniciar un viaje fantástico a través del pensamiento del personaje. Ya seas un espíritu bienhechor o un genio maldito, ya te circunden auras celestes o ráfagas infernales. Sea tu intención benéfica o malvada, yo te invoco. Soberano de Dinamarca. Fue apasionante. Es que no puede ser de otra manera. El texto, el personaje y trabajar con el elenco que éramos, que era un elenco maravilloso, y con Ricardo Vicente haciendo nada más y menos que Hamlet, pues todo fue rodado verdaderamente. Y Ricardo tuvo una evolución como actor estupenda. Trabajó con Ernesto Calvo. ¿Por qué no un poco más? El aliento no debiera ser la condición de la hospitalidad, ni la muerte un motivo de separación. El amor es tan fuerte como la muerte. Hizo dos montajes que, a mi juicio, que entonces yo ejercía la crítica y escribí sobre ellos, fueron fundamentales. Cuarteto de Henry Luyer y Macbeth de Shakespeare, en los cuales Ricardo estuvo extraordinario. Formó un tándem estupendo con Blanca Herrera, otra exalumna de la escuela. Fueron una pareja esencial. Valmont, llega usted en el momento justo. Aunque casi lamento su puntualidad. Habría un goce que con gusto hubiese compartido con usted, de no radicar tal goce precisamente en su no compartibilidad. Usted me entiende. Cuando Ernesto Calvo monta la compañía y hacen la obra Cuarteto, deciden recurrir a mí para el promocional. Ricardo y Blanca formaban un tándem interpretativo con muchísima experiencia, habían trabajado muchísimas veces juntos, además tenían una visión muy similar de lo que significaba el teatro. Los dos tenían un dominio excepcional de su cuerpo y de su voz, ¿no? Entonces eso les permitía ser muy expresivos, tanto a nivel corporal como a nivel de texto. Considere el crecimiento de nuestras uñas, Marquesa. Vamos a ver una obra de teatro y salía luego todo el mundo a aplaudirle y todo eso, yo alucinaba. Yo me iba a casa diciendo, bueno, mi tío, pero ¿quién es? Pero... Y Valladolid creo que ha sido cuna de gente muy buena para el teatro y que forma parte de la historia del teatro, ¿no? Y Ricardo ha contribuido a eso desde luego. Se juntaba esa intuición maravillosa que él tenía y esa fácil conexión con los compañeros del escenario y con el público sentado en la sala. Un profesional, era un tipo que vivía por y para el teatro, lo respetaba muchísimo, se lo tomaba muy en serio y era su vida, el teatro fue su vida, ¿no? Generaba ambientes estupendos, todo el mundo le quería muchísimo, trabajaba mucho con eso, porque no era un actor, no era un director exigente, sino todo lo contrario, cariñoso y muy afectivo, ¿no? Él estaba dedicado totalmente al teatro y sobre todo a enseñar teatro. Nosotros le hemos visto actuando, pero yo creo que lo que más le gustaba a él era enseñar lo que él había aprendido. Cuando hablaba contigo, quería saber de ti, de verdad. Quería escucharte, quería acogerte, quería comprenderte. Era muy empático. Era un tipo con un sentido del humor tremendo, ¿no? Pues cantábamos en la furgoneta, salíamos por ahí, y bueno, la verdad es que lo pasamos muy bien. Tenía muchísimo amor a los actores, no era exigente, observaba lo que los actores decían.
Era un hombre cercano, un artista muy consciente y también un amigo, un buen amigo, un amigo que te otorga su confianza y que tú se la devuelves inmediatamente. Y se reía de una manera muy tierna, ¿no? Muy como un niño con todo abierto, ¿no? Deseando vivir la vida. Cuando soy yo el capitán, me gusta sorprender a los marineros, hacerles vivir una aventura que les sirva. Por eso, a veces en mis viajes se busca tierra en un mar enorme. Con sigilo, encerrado en la alegría de mi memoria. No hay muerte en el recuerdo. No hay silencio en la melodía. No hay caos en la armonía. ¿Y si el mundo es un lugar oscuro? Donde tú estás debe reinar la más brillante de todas las luces. Por eso me gusta guiarles desde fuera para que ellos se puedan encontrar seguros por dentro. Cuarteto empieza como manera de plataforma para lanzar un espectáculo y Espacio Abierto es una necesidad de Ricardo, muy personal. La señorita Julia surgió en el año 2004, era un montaje que iban a protagonizar Ricardo y Blanca Herrera. Quería que se lo dirigiera a Charo Amador, que había sido su profesora, una gran profesional que le conocía muy bien como actor, y entonces era un proyecto que quería hacer. Después de 16 años de que él terminara en sus estudios en la Escuela de Arte Dramático, pues volví a dirigirle en Señorita Julia. Como actor, pues había madurado mucho, ya era director, había sido profesor. Pues era una persona, digamos, profesionalmente teatral en todos los aspectos. Era una compañía joven, pero había allí, digamos, actores que eran pesos pesados. Estaba Ricardo y un grupo en el elenco y en la ayudantía de dirección que habían sido alumnos suyos, ¿no? Como Pablo, como Inés, que además era muy amiga. Fue la primera vez que yo estuve al lado del director o fuera, en dirección. Aprendí muchísimo con Charo como directora, con ellos como actores y con toda la parafernalia que eso supuso, ¿no? Y ellos hicieron una apuesta por este proyecto y implicándose en la producción, y yo me sentí muy orgullosa de poder responder a sus expectativas y muy agradecida también, ¿no? Porque una cosa muy importante para Ricardo era no solo la gente que trabajaba, que profesionalmente y artísticamente fuese buena, sino él también buscaba esa humanidad de las personas en el equipo, ¿no? También estaba Roberto, Chapu, también estaba Kiko Gutiérrez, que nos echaban una mano en lo técnico. Había una parte en la que salíamos también en un entreacto. Y nos llamó, claro, me acuerdo que quedó con Kiko conmigo, no hay más papeles, pues claro, solo está Juan, pero si quisierais venir de técnicos y tal, como pidiéndolo, digo, vamos a ver, Ricardo, al fin del mundo vamos a ir, ¿sabes? O sea, porque era un tío que si te llamaba, pues tú ibas, claro. Parte de los ensayos fueron en Madrid, después nos desplazamos a Toro, puesto que hicimos allí un estreno. Estuvimos en Toro, no sé si 15 días, en una casa que nos dejaba el ayuntamiento,
entonces teníamos como una convivencia y todos ensayábamos, comíamos, ensayábamos, nos íbamos todos a dormir a la misma casa, o sea que se creaba un elenco teatral y humano muy importante, ¿no? Para luego sacar el trabajo adelante. Y eso lo fomentaba Ricardo, porque él le gustaba hacerlo así. Se repintó la escenografía de la señorita. Sí. Charo entró por esa puerta. Sí, sí. Y estábamos Kiko tan contentos. Mira qué sorpresa, Charo. Y lo vio y no le gustó. No le gustó. No le gustó el color. Kiko y yo estábamos pintando la escenografía sin camiseta, sí, sí. Se volvió Kiko y le dijo, ¿qué pasa? Que te están volviendo loca estos cuerpos esculturales. Charo. Yo me llevé mi gata a Toro, porque iba a estar unos días allí y con mi gata y todo, allí estábamos la familia. La característica era que era como algo muy familiar, ¿no? Que al final éramos una familia de teatreros que nos poníamos a trabajar, entonces cuando te ponías a trabajar no te dabas cuenta de que estabas trabajando, porque era todo tan placentero y tan bien hecho. Todavía no la he alcanzado, ¿no? Pero la alcanzaré. Aunque solo sea en sueños. Y para mí fue un placer enorme porque me dio la oportunidad de contactar con él, pues unos pocos meses antes o un par de años antes de que muriera, ¿no? Entonces ese reencuentro para mí fue maravilloso. Espacio Abierto surge a raíz de juntarnos después de estrenar La señorita Julia. En 2005, en julio, se estrena La señorita Julia y Espacio Abierto se abre en enero del 2006. Él creía que había una necesidad de un espacio de investigación y entonces él montó su escuelita como espacio para eso. Un lugar de investigación para el actor y para el artista en general. Al principio, el único que daba clase era Ricardo. Ricardo era el que daba todos los días clases a distintos grupos. Pablo y yo estábamos un poco como de ayudantes de dirección, depende del grupo que fuera, estábamos o él o yo. Por un lado, fue fácil levantar Espacio Abierto porque Ricardo sabía el lugar donde lo quería, en un local. Que lo estuvimos trabajando, estuvimos poniendo el suelo, la iluminación, lo hicimos como más hogareño para nosotros. Todos teníamos mucha confianza en lo que hacíamos. Recuerdo que además el primer año tuvimos mucha gente que se vino a apuntar, o sea que veíamos como que había ahí una necesidad, ¿no? Que a lo mejor no estaba cubierta en la ciudad. Yo recuerdo que en el año 2005, una cosa por ahí, yo personalmente estaba atravesando un momento crítico de mi vida en el que, pues no sabes muy bien por dónde tirar y Espacio Abierto apareció. Yo acudí a clases de entrenamiento junto con otros actores de Valladolid o incluso había gente de Madrid y ahí empecé una nueva relación con Ricardo y con Espacio Abierto. Espacio Abierto empieza un poco a crecer en gentes que quieren echar una mano y a ver profesores más especializados. Me enteré que había abierto una escuela de investigación actoral. Yo había estado en Madrid haciendo contemporáneo y bueno, pues él me propuso, ¿no?, dar clase con actores, cosa que no había hecho nunca, y me pareció una idea fantástica, ¿no? El tema de la pedagogía, de la interpretación, de expresión, que es lo que yo impartía en Espacio Abierto, él es el que me motivó absolutamente. Entonces, al principio a mí me costaba mucho, pero él me ayudaba mucho también. Era alucinante ver a alguien con esa pasión capaz de dejar tantas y tantas cosas de lado por hacer las cosas o buscar las cosas, hacerlas y buscarlas, como él creía que había que hacerlo. Yo creo que siempre pensó que en Valladolid había una parte, un vacío, ¿no?, dentro del teatro que no se estaba viviendo. Así que se tomaba su tiempo y hasta que no conseguía que creciera no te dejaba en paz. Estirábamos todo el día ensayando y jugando. Era un espacio de juego.
Y a lo mejor nos daban las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana mirábamos el reloj y decíamos, habrá que dormir, mañana hay que volver a este espacio a dar clase, o sea, que era como entrar en bucle. Simplemente viéndole, ya uno se daba cuenta del amor que alguien puede tener por esta profesión tan bonita y tan jodida. Aunque suene atópico, pero es así. Que lo que se estaba construyendo en espacio abierto o lo que estaba construido era algo maravilloso, pero que no se podía sostener. Y la gente buscaba otras salidas profesionales en otros sitios para que espacio abierto se mantuviera. Nunca ganábamos dinero en espacio abierto, ninguno de los que participábamos o impartíamos clase, solo la gente que traíamos de fuera, pero los que estábamos allí lo hacíamos altruistamente y las ganancias eran para mantener ese proyecto. Era mágico, yo creo que cuando bajabas esas escaleras, ¿verdad? Sí. Había como una aura ahí creada que era maravilloso. Venía Pablo que tocaba el piano, Vero que cantaba y nos pasábamos allí las horas ensayando que no sabías ni qué hora era. Mi forma de divertirme y disfrutar es organizando sesiones arriesgadas de teatro. No pongo en duda que hay vidas más felices, pero creo que, a pesar del cansancio y la intensidad, el riesgo y la pobreza económica, la nuestra es envidiablemente emocionante, gratificante y divertida. Ya pues con 30 y tantos años hay un productor de estas cosas que pasan en la vida. Hay un productor que nos propone crear una formación, que se llama Capadocia. Ricardo se pone en contacto con un director de cine cubano, Lester Hamlet, y le plantea el hecho de poder ir allí a grabar un videoclip. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño. Te amé de más y fue mi error, qué soledad. Estoy sin ti, lo estoy pagando. Que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando. Ya empiezan los conciertos, la promoción, hacemos conciertos en diferentes ciudades de España, presentamos nuestro disco en Madrid. Esto también hay que tener muy claro que esto era paralelo a lo que era Ricardo, que era con su mundo de teatro, ¿no? A ver, en León, lo bueno de tener profesores como Ricardo y de la época, estamos hablando del 2000 hasta el 2008 aproximadamente, cogía gente que además primero no es como aquí, como en Valladolid, que la gente va a una escuela oficial casi en aquel entonces y se dedicaba a ello. En León era toda una aventura, no sabíamos lo que iba a pasar con la Escuela de Arte Dramático, podía quedarse en una escuela municipal sin más o que la gente saliera fuera a intentarse hacer cosas profesionales. Él consiguió que mucha gente, no mucha gente, pero ya sabemos que en un sitio tan pequeño como León hay gente que se está dedicando a ello, que vive del teatro. Cuando yo estaba en la escuela y yo justo acababa tercero, Ricardo dejó la escuela. Y entonces fue como, no me lo puedo creer. Entonces yo me crucé en un pasillo con él y le dije, te odio. No le dije más, le dije, te odio. O sea, llevo 3 años queriendo trabajar contigo y ahora te vas. Digo, ¿esto cómo va? Y entonces él me dijo que él creía mucho en volver a encontrarse con las personas trabajando. Dice, y algún día trabajaremos juntos y te haré un regalo. Y me regaló a Lady Veneno. La entereza sin papel, soy tu castigo. Los espectáculos, por lo menos en Valladolid, cambiaron cuando Ricardo se encargó de dirigirlos. Lo dignificó a un nivel de que había mucha gente que no bajaba a ver los espectáculos, pues por el miedo, no al que dirán de la gente que te pueda ver bajar a ver un espectáculo de drag queen, sino qué me va a decir la drag queen. Claro que eso es otro riesgo, ¿no?
Señoras, señores, la representación va a comenzar. Rogamos vayan ocupando sus... El espectáculo que van a ver a continuación puede herir de algún espectador. Drácula es el último espectáculo que dirigió Ricardo, en el que invirtió mucho a nivel personal. Fue un proceso difícil y complicado porque escribimos la obra los dos, íbamos proponiendo temas y proponiendo escenas y proponiendo líneas de acción diferente, hasta que nos dimos cuenta de que Drácula, Anatomía del Miedo, que es como se titulaba ese espectáculo, iba más allá del cuento de Bram Stoker. Sabía que era un proyecto donde se iba a implicar personalmente y donde a nosotros nos iba a implicar personalmente también. Por aquel entonces nosotros no lo sabíamos, pero estaba muy implícito todo lo que escribía con todo lo que a él le pasaba en aquel momento. Yo no sé si hubiera soportado esa presión del propio montaje al lado de otra persona, ¿no? Pero con Ricardo sí, teníamos como un lenguaje común, una idea común y unas formas de trabajar muy diferentes también, ¿no? que se complementaban en el proceso. Puntilloso, detallista, concreto al máximo, o sea, hasta que no salía qué es exactamente lo que queríamos contar con cada cosa, en una frase clara y contundente no parábamos de buscar, ¿no? Siempre quise hacer Drácula y entonces cuando Ricardo nos propuso hacer este montaje, bueno, para mí fue primero una gratísima sorpresa porque iba a cumplir uno de mis sueños y más grande aún porque iba a estar rodeado no solo de mis compañeros sino amigos, porque nosotros somos amigos desde hace muchísimos años, hemos estudiado juntos, hemos vivido juntos, hemos compartido muchas cosas juntos. Entonces para mí Drácula fue... Yo creo que una de las mejores experiencias teatrales que he tenido en mi vida. Había algo que era muy especial por los vínculos que nos unían a todos, tanto artísticos y de forma de ver las cosas, como personales. Cada día de 8 de la tarde a 11:30 de la noche estaban ahí todo el equipo dejando la vida y yo solo intentaba buscar un final para tener una fecha de estreno. Sesiones muy largas, muy concienzudas y sobre todo en un proceso de esas características, ¿no? Donde creábamos a partir, es verdad, de una ficción, pero íbamos poniendo notas personales y vivenciales en cada una de las escenas, ¿no? Y con el Drácula nos pasó que nos dieron palos por todos los lados, la gente estaba ya con el cuchillo entre los dientes. Para mí era un espectáculo maravilloso. Era fantástico. Era fantástico, de una belleza, unas imágenes, una escenografía, una estética muy... Una elegancia en escena, ¿no? No voy a decir vanguardista, pero muy rompedora para lo que por aquel entonces se estaba haciendo. Dio la casualidad que mucho luego más comercial. ese Drácula, ¿os acordáis que al año o 2 años se hizo un montaje en el CDN y la estética eran esos blancos que había escogido Ricardo? La estética no, había un montón de parecidos. Que tanto se había criticado y de repente un Centro Dramático Nacional pone en escena con y no me acuerdo de quién era la escenografía, pero que dijimos, hombre, y aquí no tiene cabida, ¿no? Criticarlo. Canibalismo se fortalece alimentándose de la sangre de los seres vivos. ¡Espere! ¿Tiene esto algo que ver con el conde Drácula? Tiene que ver con la semejanza de las características vampíricas en este tipo de enfermedades mentales. Drácula es solo el mito. Que le gustaba que el espectador fuera partícipe del espectáculo. De hecho, en el Drácula hizo un libro para que la gente escribiera al final sus miedos, ¿no? O sea, que la gente estuviera partícipe, lo metía lo intentaba meter dentro de escena. Drácula fue un antes y un después.
en esa es en la que estamos hasta que Ricardo empieza a ponerse malo, que entonces, pues claro, todo empieza un poco a seguir como con ello, porque hay que seguir, pero claro, sin el alma mater. Había un desaliento bastante fuerte en todos, en los alumnos también, y era como no sabemos qué va a pasar, ni qué va a pasar de él, ni de nosotros, ni de la propia escuela, porque la escuela era Ricardo Vicente, evidentemente. Claro, es que él llevaba tan las riendas de todo, o sea, te encauzaba tan bien, te envolvía tan bien, o sea, estabas como entre algodones. Entonces la caída, él era el primero que caía. Porque otra cosa importante también, el vacío este de esa fusión, ¿no?, que siempre quiso Ricardo, ¿no? Es decir, todas las artes tienen que estar aquí, toda la gente que pueda aportar, ¿no?, y que pueda brillar en ese aspecto. Entonces yo creo que hay un vacío, ¿no?, a nivel de Valladolid, de algo que se fragua desde ahí, ¿no?, desde esa diversidad, desde esa mezcla, desde ese juego, ¿no? Un artista tiene que experimentar y tiene que crear, y necesitamos horas para que los proyectos germinen. Y era un espacio para esto. Se hacía muy cuesta arriba el espacio sin Ricardo, y luego la situación, que tampoco, económicamente, que tampoco era nada halagüeña, ¿no? Entonces el cansancio y un poco la sensación huérfana que nos dejó acabó también con Espacio Abierto, ¿no? No dejes nunca de dudar, de cuestionar, de querer saber. La vida es mitad certeza, mitad misterio. Cuando Ricardo se fue, sí que el siguiente proceso fue Pedro y el Capitán, y era muy raro y muy difícil, pero a la vez fácil. O sea, es difícil de describir, ¿no? Era fácil tirar con un proyecto en el que el equipo creíamos tanto y teníamos tantas ganas de hacer, y a la vez era muy difícil hacerlo sin él. ¡Échales cojones, capitán! Tienes la oportunidad de hacer tu buena acción del día. Sí que nos dejó esa estela para continuar, ¿no? Inconscientemente yo creo que él nos dejó una estela y seguimos juntos y seguimos trabajando y seguimos sacando trabajos adelante. Pero murió parte de esa escuela, está claro. Y yo no sé si podemos revivirla de otra manera, ¿no? Es una cosa que yo no he cerrado la puerta y que seguramente, bueno, quién sabe, ¿no? Yo siempre digo que nunca se cerró Espacio Abierto, que está ahí como echado el cerrojo, pero que puede que probablemente se vuelva a abrir, porque es un proyecto que a todos nos llena. A veces reniego, lloro. Me prohíbo la melancolía. A veces sufro, increpo. Siento el peso de mi incomprensión. Para acabar volviendo al centro de mi ser. Donde la vida continúa siendo ese lugar tranquilo, en calma, sin miedo, siempre primavera.
alegría no es lo que vamos a experimentar ahora mismo, porque vamos a hablar del fallecimiento de Ricardo Vicente. ¿Quién es Ricardo Vicente? Bueno, pues Ricardo, entre otras cosas, y para la gente de Benavente aclararle un poquito, es el director de Cuarteto Teatro, que fue la compañía con la que inauguramos el ciclo de Fronteras, con aquel Drácula, Anatomía del Miedo. Pero bueno, Ricardo Vicente era un nombre propio del teatro en Castilla y León, un tipo que trabajó con los grandes de esta comunidad y que pues deja bastantes huérfanos en la compañía Rayuela, en Cuarteto, o en un experimento que había puesto en marcha hacía muy poquito, un centro de investigación actoral llamado Espacio Abierto, bueno, pues que estaba dando sus frutos con la gente de Valladolid, y la prueba era pues esos montajes tipo Drácula, Anatomía del Miedo, de investigación, de búsqueda, en fin. Creo que tenemos bastantes razones para estar de luto. Él llevaba bastante tiempo enfermo, con una enfermedad que se ha ido complicando poco a poco. Perdemos uno de los grandes y de los nombres que aún tenían que dar bastante que hablar en esta autonomía, ¿no? Estaba haciendo posible y materializaba esa utopía de la integración de los espacios culturales y de los espacios escénicos con la sociedad, de la que tanto se habla en los foros y en los congresos, pero que muy poco se pone en práctica, ¿no? Yo creo que es merecido el recuerdo. Ricardo era un tío reconocido. Quizá, bueno, pues se ha tenido que ir con la espinita de que su último montaje no tuvo en esta comunidad el apoyo que hubiera merecido, ¿no? En aquella noche de febrero de 2008 sucedió algo mágico en Benavente, algo extraño que nadie se esperaba, ni siquiera yo mismo, y bueno, pues fue gracias a Cuarteto y a Ricardo, que estaba allí presente, o estaban haciendo unos ajustes y él estuvo en la función. El cuento que aquí les representamos es terrorífico. Y se le debe un reconocimiento que a lo mejor pues todavía no ha tenido institucionalmente, que creo que sería bueno que lo tuviera, ¿no? Él luchaba en Valladolid por tener su espacio, por tener su lugar y por luchar en un sitio y un estilo de trabajo. Sí, sí, con toda la trayectoria indudable que tenía Ricardo, toda su profesionalidad, todo su saber hacer, no tenía el sitio que merecía en Valladolid. Recuerdo que fue mucha rabia. No sé si es racional o irracional, pero sentí mucha rabia cuando se fue. Fue un golpe. Yo sé que esto es tópico, que siempre se recurre a ello, la pérdida, tal, pero saber que de repente ya no le iba a poder ver más, bueno, tenía una calidad humana que realmente fue como un agujero ahí que fue tremendo. A nivel personal, para mí Ricardo aportaba mucho, era algo esencial y básico en mi vida. Significó un resquebrajo de la arquitectura teatral en Valladolid y en toda la comunidad. Como Ricardo tenía una enorme capacidad de trabajo, tenía una enorme capacidad de iniciativa, y vamos a decir que a algunas de las personas que estábamos a su alrededor nos bastaba simplemente con esperar a que él tuviese alguna iniciativa y llevarla a cabo, ¿no? Un tipo inquieto, siempre ¿no? Siempre en búsqueda, como una especie de pasajero en tránsito. Él apostaba por un teatro, yo creo, de muchísima honestidad y veracidad, en ocasiones no comercial, pero donde necesitamos beber de ese pensamiento, ¿no? Es verdad que ha vivido poco tiempo, pero el poco tiempo que ha vivido lo ha vivido de manera muy intensa. Era un gran artista. Ha perdido un gran artista y creo que hubiese dado muchos años buenos. Talento. Y una visión de las cosas escénicas importante. De valorar hasta a todo el mundo que se dedica a lo artístico. Tenía una filosofía de la vida en el teatro o del teatro en la vida. No sé cuál es el orden. Entonces, para él, esto era una forma de vivir y una forma de entender la vida. Él no lo podía concebir de otra manera. De hecho, desde niño, él hacía teatro, porque era su manera de expresarse. Ricardo se expresaba más encima de un escenario que en la calle o que tomando un café. Ricardo tenía ese talento artístico del que hablamos, pero a la vez ligado a un talento personal, humano, que hacía que lo convertía en una persona excepcional, ¿no? Hay una frase de su madre
que yo voy a quedarme con ella toda la vida. Tuvo mucha prisa por venir a este mundo y ha tenido mucha prisa por marcharse. Por muchos muros que hubiera, al final se los saltaba a todos. Nosotros hemos tenido pues un poco un referente con él, es decir, pues si quieres luchar por algo, él lo ha conseguido, nosotros lo podemos conseguir. Para mí era, pues además de maestro, pues era compañero y era hermano y era un padre. Una persona verdaderamente bella por dentro, con muchos valores. Poderosamente sensible, ¿no? Y yo creo que si hoy necesitamos algo son personas sensibles. La evolución de muchos de nosotros o de cómo entendemos el teatro y el arte en general viene de maestros como Ricardo Vicente. Es que para mí está ahí todavía. Yo creo que para muchos de nosotros todavía está ahí. Yo creo que no habrá como él, es imposible. Ricardo era único. Cómo te abrazaba ese hombre era muy poderoso, ¿no? Sentías de verdad a alguien que se preocupaba por ti, que te quería y que casi le importabas más tú que él. Si algo estoy de haberme cruzado en la vida con Ricardo es feliz. Feliz. ¡Qué grande, chacho! Gracias, Ricardo, por este momento. Cada vez estoy más convencido de que estos oficios son verdaderos maratones, carreras de fondo, largas, y que el camino está lleno de obstáculos, de curvas, de oscuridades y claridades, de descansos, de subidas y bajadas constantes, de éxitos, de fracasos, de olvidos, de buenos y malos trabajos, de gente mediocre, de gente malvada y de gente genial. Y todo lo que hacemos nos hace crecer. Debemos aprender a ser libres, para probar, para equivocarnos, para lanzarnos. Sirva este premio también para utilizar esta tribuna y hacer dos invitaciones. Una a las instituciones públicas, para que nos conozcan, de verdad, que entren en nuestro local de ensayo. Que sean capaces de conocer nuestra situación y avivarla y enriquecerla y apostar por nosotros de una manera seria, comprometida, y no únicamente a endulzarnos la cartera con pequeñas migajas de lo que les sobra. Y otra invitación al público, para que se anime a ir más al teatro, a ser crítico también, porque sin ellos, con premios o sin premios, dejaríamos de existir. Brindo este premio para avivar la esperanza de que todo puede y debe cambiar. Lo brindo a unos mejores y buenos tiempos para el teatro. Para que algún día pueda acabarse todo lo superfluo de nuestra profesión. Pero que nunca se acabe. Nunca, nunca. Ni las ganas de verlo, ni las ganas de hacerlo. Habrá 1000 tempestades, me inundaré, perderé el norte y este mi barco. Se resquebrajará un sinfín de veces. Pero al final siempre volveré a ti, el faro de mi alma. Para mí es un bohemio. Para mí un bohemio es la gente que entiende la vida de una manera y la vive de una manera sin intentar demostrar nada. Porque hay mucha gente que quiere ser bohemia o intenta ser bohemia. Es esa forma de entender la vida que quizás se sale de lo normal o de los parámetros normales de esta sociedad en la que vivimos, pero lo hace porque es su forma de vivir y de entenderlo. Y además, cuando esa persona lo que hace es compartirlo con los demás, que yo creo que es el caso de Ricardo,
él como que impregna a todos los demás de esa filosofía. Por eso Espacio Abierto para mí era un lugar muy importante, porque no solo enseñábamos a hacer teatro, las técnicas o las herramientas que uno puede necesitar, enseñábamos una filosofía de cómo entender el teatro y de lo que hay que hacer cuando subes a un escenario, y saber que siempre tienes que contar algo, que quieres contar algo, cómo lo quieres contar y por qué lo quieres contar, y tienes una necesidad de contar y de expresar eso. Y para mí esa es la enseñanza más importante que había en Ricardo, con todos nosotros y con todo lo que estaba a su alrededor, y que luego él transmitió a su propio centro, ¿no? Que era Espacio Abierto.